El surfista salvadoreño que puso en alto su país. Parte 1. Había una vez una familia que vivía en la comunidad Río Mar de la playa Punta Roca en el departamento de La Libertad, en El Salvador. Había muchos surfistas en la playa Punta Roca. Punta Roca era un lugar ideal para surfear. Tenía un clima fantástico. También había olas perfectas en Punta Roca. Olas. El 10 de septiembre de 1999, un niño nació en Río Mar. La familia consistía en el padre, la madre y 4 hermanos. Uno de los hermanos se llamaba Brian. Cuando Brian tenía 7 años, su amigo le dio una tabla que estaba la mitad. Brian no tenía suficiente dinero para comprar otra y por eso usaba esa tabla rota. Cuando Brian tenía 11 años, un tico es una persona de Costa Rica, el tico Anthony Fillingham le regaló una de sus primeras tablas. El papá de Brian tenía una panadería donde se hace el pan. Brian tenía que trabajar en la panadería, pero prefería surfear. Cuando era niño, Brian siempre se escapaba de la panadería y se iba a surfear. Preguntas. ¿En qué país vivía la familia? La familia vivía en El Salvador. ¿Vivía cerca de las montañas o la playa? Vivía cerca de la playa. ¿Qué hacían muchas personas en este lugar? Muchas personas surfeaban. ¿Cómo se llamaba el hermano que le gustaba surfear? Se llamaba Brian. ¿Cómo estaba su primera tabla de surf? ¿Completa o rota? Su primera tabla de surf estaba rota. ¿Por qué no compró otra tabla de surf? No tenía dinero. ¿De dónde era el hombre que le dio otra tabla de surf a Brian? El hombre, Anthony Fillingham, era de Costa Rica, era un tico. ¿Dónde trabajaba Brian? ¿Una piscina o una panadería? Brian trabajaba en una panadería, la panadería de su padre. ¿Qué prefería Brian, trabajar o surfear? Brian prefería surfear. ¿Qué hacía Brian en vez de trabajar? Brian se escapaba y surfeaba. Parte 2. Brian y su hermano Carlos empezaron a cuidar los carros de los turistas en la playa. En cambio, los turistas les dieron una pequeña propina. Una propina es dinero. Una propina. Su hermano Carlos le compró un buggy, una tabla pequeña, a Brian con el dinero que había ganado.
Brian competía en competencias sin decirle a su familia, que no dijo nada a su familia. Sus vecinos le decían a su familia que había ganado. Brian continuó surfeando y poco a poco empezó a surfear con los mejores surfistas. En 2016, cuando tenía 17 años, Brian se mudó a El Zonte, una de las mejores playas salvadoreñas para surfear, y empezó a tomar clases de surf. Siguió compitiendo en las competencias locales e internacionales y siguió mejorando. Brian calificó por los Juegos Panamericanos de 2019 que tuvieron lugar en Lima, Perú. Brian y su hermano ganaron dinero en la panadería o cuidando los carros de turistas. Brian y su hermano ganaron dinero cuidando los carros de turistas. ¿Qué le compró Carlos a Brian? Carlos le compró una tabla de surf, un buggy, a Brian. ¿Quién le dijo a su familia que Brian había competido en competencias, Brian o los vecinos? Los vecinos le dijeron a su familia que Brian había competido en competencias y que había ganado. Hoy en día, Brian vive con su familia en Punta Roca. No, hoy en día Brian vive en otra playa de El Salvador que se llama El Zonte. ¿En qué competencia importante compitió Brian en el verano de 2019? Brian compitió en los Juegos Panamericanos. Parte 3. En el verano de 2019, Brian se fue a Lima, Perú, para competir en los Juegos Panamericanos con los mejores surfistas de las Américas. El primer día de su competencia en Lima, un incendio, un fuego, destruyó la vivienda o la casa de su padre. El presidente salvadoreño Nayib Bukele oyó la noticia de la tragedia. El presidente tuiteó que iba a ayudar al padre de Brian Pérez a reconstruir su casa. Ese mismo día, Brian venció al campeón del mundo, el argentino Santiago Muñiz. Brian también venció a Anthony Filligan, el chico que le dio su tabla de surf en los Juegos Panamericanos. Brian continuó compitiendo en los Juegos Panamericanos. Surfeó fenomenal en las olas de Perú. Brian surfeó también en las olas de Perú, que ganó una medalla de bronce. Brian se sentía muy orgulloso. Brian sigue entrenando porque sueña con representar su país en los Juegos Olímpicos en 2020 o ahora posiblemente en 2021. Brian Pérez, el niño de Playa Punta Roca, puso en alto su país, El Salvador. ¿Qué pasó con la casa del padre de Brian? Su casa fue destruida en un incendio o fuego. ¿Quién le ayudó a su padre a reconstruir su casa? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo ayudó. ¿Cómo surfeó Brian en los Juegos Panamericanos?
Surfeó fenomenal. ¿Qué ganó Brian? Ganó una medalla de bronce. ¿Cómo se sentía Brian? Se sentía muy orgulloso. ¿Con qué sueña Brian? Sueña con representar su país en los Juegos Olímpicos.